Bueno, lo primero, gracias por venir, por estar aquí. Y vamos a hablar, antes hablando con alguien me decían, ¿vas a hablar de ovnis? No voy a hablar de ovnis, voy a hablar de vida extraterrestre y de posibles civilizaciones extraterrestres, que no tiene nada que ver con los ovnis, como veréis. Y vamos a empezar con una historia de la que seguro que habéis sido protagonistas 1000 veces. Imaginaros que estáis en una noche clara, de estas que no hay en el campo, una noche maravillosa de estas con todo el cielo despejado. Y claro, ¿quién no ha levantado la vista y se ha quedado maravillado con lo que hay ahí arriba, ¿no? Con todos esos puntitos, esos ríos de luz, esa maravilla que es el cielo estrellado, ¿no? Todos lo hemos visto. Y te preguntas, ¿y qué habrá allá arriba, no? ¿Y quién? ¿Habrá alguien o no habrá? Todos los humanos han hecho eso, estoy absolutamente seguro, incluso cuando no sabían que eso de ahí arriba eran estrellas. No podían ni siquiera imaginaros que eso que veían ahí arriba era lo mismo que veían al día siguiente en grande, que es el sol. Son otros soles. Después lo hemos sabido. Y como el ser humano es así, y lo que necesita el ser humano es alimentar su curiosidad, o sea, el cerebro humano no admite preguntas sin respuesta. Si no hay una respuesta, te la inventas, pero tienes que darle una solución. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron aquellos primeros humanos y todos los que vinieron después? Buscar explicación para eso. Al principio no tenían las herramientas ni las armas para poderlo hacer de una forma científica, seria, para saber realmente lo que eran. Entonces se inventaron las respuestas, imaginaron que eran las almas de sus muertos que estaban ahí arriba, dibujaron figuras ahí arriba, ahí tenemos todas las constelaciones, identificaron grupos inventados por ellos de estrellas como si fueran manifestaciones de dioses, ¿no? Todo ese sentimiento místico se fue acabando a medida que la ciencia fue explicando qué eran realmente esas cosas. ¿Pero os habéis preguntado cuántas estrellas podemos ver ahí arriba? Pues no son tantas como puede parecer, porque desde la Tierra, visibles desde la Tierra es un globo, ¿no? Visibles desde la Tierra no hay más de 5 o 6 mil estrellas, a simple vista. Luego si te coges prismáticos o un telescopio, verás mucho más lejos, ¿no? 5 o 6 mil estrellas, y fijaros el panorama que nos pinta en esa noche estrellada, ¿no? Eso quiere decir que desde el hemisferio norte, por ejemplo, que es donde estamos, solamente veremos unas 2.500. Las otras las ven en el hemisferio sur, por el otro lado, que nosotros no las vemos. Y aún así nos parece inmenso. Bueno, pues esas 5 o 6 mil estrellas que somos capaces de ver desde nuestro planeta, pues resulta que no es más que la pequeñísima, mínima parte de lo que realmente hay ahí fuera. Y solamente en el último siglo hemos podido empezar a descubrir qué es eso, ¿no? Y sabemos que todas esas estrellas que vemos son un cachito de cielo de una entidad más grande que es nuestra galaxia, la Vía Láctea. Claro, hay muchísimas más estrellas de las que podemos ver, incluso de las que podemos ver con telescopio. ¿Y esto por qué? No sabemos cuántas estrellas puede haber en la Vía Láctea, no tenemos ni idea. ¿Y por qué? Pues por la misma razón que no podemos ver cómo es un edificio asomados a una ventana de ese mismo edificio. Tendríamos que estar fuera para ver el edificio entero. Si os asomáis al balcón, no podéis describir cómo es la casa. Tenéis que saliros a la calle, cruzar la calle y mirar la casa. No podemos hacer eso porque estamos dentro de la galaxia. Por eso lo que hay son estimaciones. ¿Y cómo se hacen esas estimaciones? Afortunadamente sí podemos ver otras galaxias, porque nuestra galaxia, nuestra isla de estrellas, no es la única. Ahí arriba hay billones, con B, de islas como nuestra Vía Láctea. Y mirando a esas otras y haciendo una serie de cálculos de gravedad, etcétera, se ha llegado a una estimación. Y esa estimación puede ser cualquier número entre 100.000 y 400.000 millones, entre 100.000 millones y 400.000 millones de estrellas, solo en nuestra galaxia. Y como os digo, hay billones de galaxias, cada una de ellas con cientos de miles de millones de estrellas.
En el año 96 pasó una cosa muy importante, además. Se descubrió, se observó por primera vez un planeta extrasolar. Es decir, una de esas estrellas cercanas a nosotros resulta que tenía un planeta. Era la primera vez que se conseguía ver un planeta fuera del sistema solar. Los únicos planetas conocidos eran el nuestro y los de nuestro barrio, los de nuestro sistema. Marte, Júpiter, Venus, Mercurio, los que están alrededor de una estrella que es el Sol. Pero ¿y las demás estrellas? ¿Tienen planetas? Bueno, pues resulta que sí. Y hoy han pasado 25 años y el número de exoplanetas, planetas fuera del sistema solar que conocemos, pues resulta que estamos llegando casi a los 5.000. 5.000. Y no es nada, porque como os digo, hay entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Y la mayoría de ellas tienen planetas. Es decir, es una inmensidad tan grande la que nos rodea, que pensar que estamos solos, que somos la única especie inteligente en este planeta pequeñito, en un extremo, porque ni siquiera estamos en el centro de nuestra galaxia, estamos en un borde exterior. Es muy presuntuoso pensar que en todos esos cientos de miles de millones de estrellas de nuestra galaxia y en todos los cientos de miles de millones que hay en los billones de galaxias que hay ahí fuera, la vida solamente se ha desarrollado en uno, en el nuestro. Es absurdo, es estadísticamente imposible, además. No hay ningún científico que no piense que por ahí arriba tiene que haber vida, algo. Haciéndose estos razonamientos, un premio Nobel, que fue premio Nobel en el año 51, me parece así, pues alrededor de 1952 o 53, Enrico Fermi, hablando con unos colegas, tomándose un café con unos colegas y hablaban de estas cosas. Y entonces hizo una pregunta que se ha hecho famosísima, ¿no? Dice, con todas estas estrellas, con todas estas galaxias, con todos estos planetas que tiene que haber, y eso que en los 50 todavía no se había encontrado ni siquiera el primer exoplaneta, se suponía que las demás estrellas tenían. Bueno, Fermi decía, con todo eso que hay ahí fuera, debe de haber un montón de civilizaciones. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Por qué no los vemos? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde se han metido? Y unos poquitos años después, otro astrofísico que se llama Francis Drake hizo suya esa frase, cogió esa frase y la transformó en una ecuación, que es la famosa ecuación de Drake. ¿Y qué es la ecuación de Drake? Pues Francis Drake lo que hizo fue coger 8 parámetros distintos, asignarles un valor, y el objetivo de esa ecuación era, una vez rellenados esos parámetros y solucionada la ecuación, nos daría el número probable de civilizaciones que habría solo en nuestra galaxia, en nuestra pequeña isla del espacio. Y le salían un montón. Le salían un número indeterminado, entre 100.000 y me parece que eran 1,5 millones de civilizaciones. No estoy hablando de planetas con virus o con pequeñas bacterias, sino de civilizaciones. Entonces, ¿dónde está todo el mundo? Claro, en los años 50 y 60, principios de los 60, que es la ecuación de Drake, esos parámetros, esos 8 parámetros, esos parámetros que eran, pues, ¿cuál es la tasa de formación de estrellas en el universo? De esas estrellas que se van formando en el universo, ¿cuántas se parecen al Sol? De esas estrellas que se parecen al Sol, ¿cuántas tienen un planeta? ¿Cuántas pueden tener un planeta a la distancia justa de ese tipo de estrella, como nuestro Sol, porque hay muchos tipos de estrellas, para que esté a la distancia justa, ni demasiado caliente ni demasiado frío, para que pueda haber agua líquida, que no sea ni vapor ni hielo, como sucede aquí en la Tierra. En la Tierra estamos justo a la distancia justa. Un poquito más cerca, Venus, un infierno. Un poquito más lejos, Marte, todo congelado. Bueno, ¿cuántas? Entonces, esos eran los parámetros. Y claro, con lo que se sabía en esa época, los valores eran muy aproximados. Desde 1960 hasta ahora han pasado 60 años y hemos aprendido muchísimo. Entonces, aquella ecuación de Drake, la primera, era muy inocente, por decirlo así, ¿no? Porque cogía una serie de valores máximos y mínimos, que es lo que suelen hacer los físicos, establecen un arco de posibilidades, y según el valor mínimo asignado a cada uno de esos valores, pues le salían como mínimo unas 50.000 civilizaciones
solo en nuestra galaxia. Pero ¿dónde está todo el mundo? No hay nadie por ahí. Bueno, pues dicho lo cual, esa ecuación de Drake ha sido en las décadas posteriores reformulada muchas veces, un montón de veces, y se han encontrado soluciones de todo tipo. Hay soluciones, claro, aquí hay que echarle imaginación también, ¿no? Porque lo cierto es que no sabemos qué es lo que puede haber ahí fuera. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando vida como la nuestra. Y eso no hay ningún sitio donde ponga que si hay vida ahí fuera tiene que ser como la nuestra. Puede ser totalmente distinta. Que sepáis que toda la vida que hay en la Tierra, toda, desde las moscas a los elefantes, las personas, las jirafas, los perros y las plantas, toda parte de un único y pequeño conjunto de reglas químicas, de normas químicas. Y es la química del carbono. O sea, estamos hechos de carbono. Es el elemento más abundante en cualquier ser vivo. Y la química del carbono es la que permite la vida tal y como nosotros la conocemos. Y ese carbono va formando moléculas y esas moléculas se convierten en una cosa que se llama ADN, que se empaqueta en los núcleos de cada una de nuestras células y allá que vamos. Pero que sepáis que el genoma, que es el conjunto de lo que hay en el ADN de una mosca, es un 80% idéntico al nuestro. Es decir, la vida, todas las formas de vida que conocemos en nuestro planeta, tienen en común el hecho de estar vivos, que no es poco. En el restante 20% de diferencias es donde un elefante se diferencia de una hormiga y donde una persona se diferencia de un gato. En ese 20%. Y cuanto más parecidos son las criaturas entre sí, más porcentaje de ADN es el mismo. Es igual, es idéntico. Por ejemplo, entre nosotros y un chimpancé hay un 99% de igualdad en el ADN. Somos prácticamente idénticos. Pero si yo pongo un chimpancé aquí al lado, todo el mundo sabe, o casi todo el mundo sabría quién es el chimpancé y quién es José Manuel. Me imagino, ¿no? Bueno, pues basta ese 1% de diferencia. Pero ¿y fuera? ¿Se ha repetido la química del carbono? Y si se ha repetido, aquí tenemos varias posibilidades. La química del carbono son una serie de piezas que se ensamblan de una manera determinada, cuyo resultado, os digo, es estar vivo, y eso lo tenemos en común todos. Pero hay como los científicos se han inventado en sus laboratorios como 3 o 4 mil maneras diferentes de ensamblar esos elementos, sin salirse de la química del carbono, que darían lugar a criaturas totalmente diferentes de las que hay, pero con las que estaríamos emparentadas de alguna manera, serían como primos, porque también serían basados en el carbono. Pero es que resulta que el carbono solamente es uno de los elementos de la tabla periódica. Uno. Y la tabla periódica tiene muchos elementos. ¿Por qué no puede haber una química del arsénico, o una química del silicio, o una química del hierro? ¿Por qué del carbono y solo del carbono? Bueno, pues si por ahí fuera tuviéramos formas de vida basadas en la química del silicio, por ejemplo, que es muy factible, pues no tendríamos ni idea de cómo son. Es más, ni siquiera tenemos los instrumentos adecuados para buscar ese tipo de vida, porque no tenemos ningún ejemplo. Solamente podemos buscar lo que conocemos. Es decir, cuando los telescopios intentan encontrar vida, buscar, y mandamos 40 naves a Marte, que llevamos 45 a Marte, que se dice pronto, 45, están buscando vida como la nuestra, porque no conocemos otra. Esto es como el chiste del borracho, ¿lo sabéis? El borracho que daba vueltas a una farola de noche, en plena noche, y había un borracho dando vueltas a una farola, justo debajo del halo de luz de la farola. Y se le acerca un policía y le dice, pero bueno, ¿qué hace usted dando vueltas a la farola? Y dice, es que he perdido las llaves. Dice, ¿y las ha perdido justo aquí? Dice, justo, ¿no estarán un poco más para allá? Dice, sí, pero aquí es el único sitio donde hay luz. ¿No? Reíros, pero es que es exactamente eso. Miramos en el único sitio donde hay luz, porque no tenemos ni idea de cómo puede ser. Es más,
podría ser que alguna de nuestras naves, que las hemos mandado ya a todos los rincones del sistema solar, podría haber encontrado alguna forma de vida y no haberla identificado. ¿Por qué? Porque sus instrumentos no estaban preparados para buscar eso, con lo cual no reaccionaron a eso. Eso es muy posible. Es una duda que tienen todos los investigadores. Pero claro, ahí estamos hablando no de civilizaciones inteligentes. Eso no tiene que ver con la ecuación de Drake, eso tiene que ver simplemente con la posibilidad de que haya vida. Encontrar una simple bacteria en Marte, que yo, fijaros, pienso que se va a encontrar una bacteria no en Marte, sino en alguna de las lunas de Saturno o de Júpiter, que tienen muchísimas más posibilidades, ¿no? Tenemos ahí lunas que son maravillas. Titán, por ejemplo, Titán es una luna de Saturno. Es como la Tierra antigua, como la Tierra hace 4.000 millones de años. Junto con la Tierra es el único planeta del sistema solar que tiene líquido en la superficie, en forma de ríos, de mares, de océanos. Bueno, pues Titán también tiene líquido en la superficie. Lo que pasa es que no es agua, es metano. Y el metano es un subproducto químico de las formas vivas de la vida. Es decir, allí están las condiciones para que una vida primitiva se pueda arrancar. Luego tenemos otra serie de lunas, las lunas heladas. Son una maravilla, como por ejemplo Europa. Europa es una luna de Júpiter, maravillosa, ¿no? O Encelado es otra luna de Saturno, maravillosa. ¿Y qué tienen esas lunas? Bueno, pues están hechas de hielo, por lo menos la superficie está hecha de hielo, pero debajo de ese hielo hay océanos de agua líquida. Y dice, pero si nos acabas de decir que tienes que estar a una distancia del Sol para que esté el agua líquida, ¿cómo es posible que tan lejos? La Tierra está a 150 millones de kilómetros del Sol, pero es que Júpiter está a 6.000 millones. Desde Júpiter o desde cualquiera de las lunas de Júpiter, el Sol se ve como una estrella un poco más gorda, no se ve como la vemos nosotros desde aquí. ¿Y cómo es posible que haya agua líquida allí? Bueno, pues porque después de enviar muchas naves allí, los científicos se dieron cuenta de que la energía que en la Tierra permite que el agua esté líquida y ni se congele ni se evapore, justo la energía justa, pues se puede sustituir por otro tipo de energía, que es la energía gravitatoria. Júpiter es un planeta gigante, enorme. Él solo es como 10 veces más grande que todos los demás planetas juntos. Es el gran rey del sistema solar. Y tiene como 80 y tantas lunas, por ahora, descubiertas. Las más grandes y espectaculares son estas que os estoy diciendo, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace? Al ser más grande, la gravedad es una fuerza que se acumula, ¿no? Cuanto más grande eres, más gravedad tienes. Entonces, a estas lunas, lo que hace que mientras las lunas giran a su alrededor, las sacude, como un camarero sacude una coctelera. Y de ahí, de ese rozamiento, de ese movimiento continuo, obtienen la energía para que el agua se mantenga líquida debajo de la corteza de hielo. Se ha calculado que los océanos de Ganímedes o de Encelado, por ejemplo, tienen hasta 100 kilómetros de profundidad. En la Tierra tienen 12, como mucho. Es decir, hay mucha más agua allí que aquí. Y si hay algo que nos dice nuestra experiencia, es que la química del carbono necesita agua. Para que esa química se produzca necesita un medio, y ese medio es el agua. Y allí hay agua, líquida. En fin, hay un montón de misiones programadas, pero nos vamos más lejos todavía. Eso no es, vale, solamente encontrar una célula en cualquiera de estos lugares sería algo tan maravilloso, tan extraordinario, que cambiaría nuestra vida para siempre. Sería la prueba, que no tenemos hoy, sería la prueba de que nuestro tipo de química se puede producir en otros lugares. ¿Y de qué está hecha? Si nos vamos esas moléculas primeras, esas que se juntan para formar el ADN, ¿de dónde salen? Bueno, pues resulta que en el espacio, no en ningún planeta, en el espacio, hay nubes moleculares orgánicas. No es vida,
pero son los ladrillos con los que se construye la vida, y están ahí, por todas partes, en inmensas nubes moleculares que luego se comprimen por la gravedad y forman nuevas estrellas. Es decir, de alguna manera, hay muchas estrellas que cuando se forman a partir de estas nubes, se forman por gravedad. Ya sabéis, un gas se va haciendo por su propia gravedad, se va comprimiendo, y un gas cuando se comprime, ¿qué le pasa? Que se calienta. ¿Y hasta cuándo se calienta? La gravedad no para, es infinita. Entonces, cada vez más caliente, hasta que se enciende un horno nuclear. Y ahí nace una estrella. Entonces, esa compresión, esa fuerza que ejerce la gravedad hacia adentro, en el momento en que se enciende, empuja con una fuerza que es la fuerza nuclear hacia afuera y se opone a la gravedad. Y el límite donde se equilibran la fuerza de dentro a fuera con la fuerza de fuera a adentro, es decir, la gravedad con la nuclear recién encendida, el límite es el perímetro de una estrella. Y los materiales que sobran de la nube se transforman en planetas, capturados por ese sol recién nacido. Bueno, pues si ahí dentro ya está la sopa, ya están los elementos de la vida, ¿por qué no encontramos más vida? Bueno, ahí estamos hablando ya, como os digo, de células. Pero vámonos más allá. Hay vida inteligente. Primero tenemos que analizar, no es fácil, nos hemos dado cuenta de que no es fácil. Hay programas como el SETI o como otros programas de observación que llevan décadas intentándolo. Y se sigue intentando, se sigue intentando. Mira, el año pasado, sin ir más lejos, se hizo el esfuerzo más grande que se ha hecho nunca por buscar tecnofirmas. ¿Qué es una tecnofirma? Nosotros podemos buscar moléculas, podemos buscar las trazas químicas que nos indiquen que ahí hay vida, pero claro, en estrellas muy lejanas, en planetas muy lejanos, no nos llegan los instrumentos. O sea, no tenemos instrumentos. Ahora con el James Webb sí. Con el James Webb sí vamos a poder hacer eso hasta dentro de un cierto alcance. El James Webb es ese telescopio maravilloso que han lanzado, lo lanzaron el día de Navidad, que está a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra y que es 100 veces más potente que el Hubble y nos va a revelar un montón de cosas. Pero bueno, no estoy hablando de eso. No nos llegan. Entonces, hay otra técnica para buscar a otras civilizaciones que es, si son civilizaciones tecnológicas, tendrán una huella, habrá luz, habrá contaminación, habrá emisiones de algo, eso son las tecnofirmas, ¿vale? Utilizarán, si se comunican, estarán utilizando ondas de radio, que es una cosa natural que nosotros hemos aprendido a aprovechar y que otros también pueden haber aprendido. Vamos a ver si conseguimos esto, ¿no? Y entonces se busca no solamente firmas biológicas, sino firmas tecnológicas que revelen la presencia de los que construyeron esas tecnologías, ¿no? Bueno, pues el año pasado, como os iba diciendo, se hizo el mayor esfuerzo que se ha hecho nunca por estudiar 10 millones de estrellas a la vez para buscar tecnofirmas. No es que los científicos dijeran vamos a buscar huellas tecnológicas, no. Lo hicieron muy bien porque el estudio originalmente era y fue para estudiar el púlsar de Vela. Un púlsar es un cadáver de una estrella. Cuando las estrellas mueren, si son muy grandes las estrellas, al final el horno ese que les ha permitido resistirse a la gravedad, ¿qué pasa? Que va quemando el combustible. Lo que queda dentro del perímetro es el combustible que alimenta ese horno nuclear, pero ese combustible se acaba. Y cuando se acaba el horno se apaga y la gravedad aplasta a la estrella y la mata para siempre. Si tiene la masa suficiente, esa estrella se convierte en una supernova, estalla, porque no puede soportar su propia gravedad. O sea, la gravedad la aplasta tanto, que juntan los átomos unos con otros y los núcleos atómicos unos con otros. Y se forman cadáveres estelares como estrellas de neutrones, que es un púlsar, que después del estallido se quedan dando vueltas muy rápidamente. Bueno, pues estaban estudiando eso. Y al estudiar eso, aprovecharon, porque lo hicieron con uno de los mayores radiotelescopios del mundo, el MWA, el Murchison, está en Australia. Para que os deis una idea, ese telescopio está formado por 4.060 y tantas antenas, de estas antenas que veis en las películas,
de 10 metros cada una, 4.000 y pico, todas en una enorme explanada y todas alineadas para estudiar lo mismo, ¿no? Bueno, pues estuvieron estudiando el púlsar de Vela con eso y aprovecharon porque en esa región, en el lugar donde está el púlsar de Vela, hay a distintas distancias hasta 10 millones de estrellas, y aprovecharon para utilizar ese radiotelescopio porque no ve en la luz visible, ve en la luz de radio, por eso capta ondas de radio, para buscar tecnofirmas en 10 millones de estrellas a la vez, cosa que no se había hecho nunca. ¿Y cuál fue el resultado? 0. Nada. No encontraron nada. En el mayor esfuerzo hecho por la humanidad. 10 millones de estrellas a la vez. Claro, yo tuve ocasión de hablar con uno de esos investigadores. Le decía, digo, y después de tanto tiempo y tantos años y tanto estudio, digo, ¿no te parece un chasco esto? O sea, tanta ilusión, ¿no te parece? Dice, no, dice, para nada. Dice, ten en cuenta, por eso os he contado lo del principio, 10 millones de estrellas comparado con 400.000 millones de estrellas, ¿qué es? No es nada. A nosotros nos puede parecer una barbaridad, 10 millones de estrellas a la vez, pero es que en la galaxia hay 400.000 millones. Esto sería, y este es el ejemplo que os pongo, imaginaros que llegan aquí unos extraterrestres, que no han llegado, pero imaginaros que llegan, ¿no? Y que quieren saber si en el mar hay vida. Y cogen este vaso, hacen así, miran, y claro, ahí dentro no hay ningún pez. Dicen, no, aquí no hay vida. Determinamos que aquí no hay vida, cuando el mar está lleno de peces, ¿no? Es decir, hemos visto un vasito, no hemos visto el océano. Estamos muy lejos de ver el océano. Ahí puede haber de todo. Pero entonces, sigamos aumentando nuestra apuesta, ¿no? Queremos civilizaciones inteligentes. En algún lugar tiene que haber. ¿Qué hace falta para que surja una civilización inteligente? Como veis, no os estoy hablando de ovnis, os estoy hablando de los esfuerzos serios y científicos que se están haciendo para buscar a otros, ¿no? ¿Qué hace falta para una civilización inteligente? Bueno, pues lo primero, que haya vida, para empezar. Aquí, en este planeta nuestro, en la Tierra, los humanos acabamos de llegar. No sé si habéis visto alguna vez esta comparación que hay de si conviertes toda la historia del universo en un año, desde enero hasta el 31 de diciembre, a las 12 campanadas, pues la vida en la Tierra no apareció hasta mediados de diciembre. La vida, no los humanos. Y los seres humanos, durante el último minuto de las 11:59 y veintitantos segundos, surgieron los primeros Australopithecus afarensis hace 2 millones de años. Y toda nuestra civilización y nuestra cultura, desde los antiguos egipcios hasta ahora, está en medio de las campanadas. Es decir, tienen que pasar, no me acuerdo cuántas, 5 o 6 campanadas, y a partir de la 7ª es nuestra historia. Las campanadas del final del año. Es decir, acabamos de llegar, ahora mismo. Somos muy recientes. Pero claro, la vida en nuestro planeta no es muy reciente. Los humanos somos muy recientes. ¿Desde cuándo hay vida en nuestro planeta? Bueno, sabemos que nuestro planeta se formó el Sol, que es el que nuestro planeta está hecho con los restos de la formación del Sol. El Sol nació, como os he dicho, como cualquier otra estrella, a partir de una nube de gas molecular que la gravedad la comprimió, se encendió su núcleo, rebotó, se convirtió en una estrella, y todo el material sobrante empezó a formar un anillo de polvo, gas, todo lo que quedaba de esa nube molecular se quedó capturado por el Sol. No solamente el Sol, sino otras estrellas, porque nacieron varias. Hay nubes moleculares que paren o dan a luz a muchas estrellas. Y nosotros, por ejemplo, nuestro Sol ha tenido por lo menos 2 o 3 gemelos. Lo que pasa es que ahora mismo no sabemos dónde están, ¿no? Pero todo ese material que queda es capturado por la estrella recién nacida, que forma un anillo alrededor. Y la propia gravedad de la estrella hace que esos materiales, un grano aquí y otro grano allí, se vayan juntando y formen cosas cada vez más grandes, que se llaman planetesimales, que los puede haber desde este tamaño hasta como esta mesa o más grandes, y cada vez objetos más grandes y más grandes hasta que se forman los planetas. Y así es como nace la Tierra y como nacen los planetas.
Vale. Y me he perdido, me acabo de perder. ¿Qué os estaba diciendo? Ah, sí, lo de la... ¿Perdón? ¿Alguien se acuerda? ¿Por dónde? Las 12 campanadas que nace el ser humano. Ah, sí, vale, la vida, exacto. Vale, entonces, todo eso que formó nuestro planeta, eso sucedió, el Sol se formó hace 5.000 millones de años, ¿vale? Y nuestro planeta se formó hace unos 4.500 millones de años. Bueno, pues tenemos fósiles, es decir, restos de seres vivientes en nuestro planeta de hace más de 4.000 millones de años, 4.100 millones de años. El resto indiscutible más antiguo tiene 3.760 millones de años de antigüedad. Pero es una criatura, es una célula, por supuesto, es una bacteria, pero está lo suficientemente evolucionada, es decir, compleja, como para pensar que antes había cosas más simples. Y ese antes puede ser unos 4.100 millones de años, 4.200 millones de años. Es decir, prácticamente nada más formarse la Tierra, que no era esta Tierra, era una bola ardiente de lava, sometida además en aquella época a una cosa que los científicos llaman el gran bombardeo, y es que todos estos objetos planetesimales que se iban formando empezaron a chocar unos con otros frenéticamente, peleándose por el espacio gravitatorio alrededor del planeta, buscando su sitio. Por ejemplo, aquí en la Tierra hubo un choque brutal que se produjo hace unos 4.000 y pico millones de años, con un cuerpo del tamaño de Marte. Marte es 1/3 de la Tierra. Ese cuerpo se llamaba Theia y se quedó incrustado en la Tierra. Y fue tal el impacto que todos los escombros que salieron disparados otra vez del espacio para arriba formaron la Luna. Nuestra Luna nació de esa manera. Bueno, pues en aquel momento ya empezaba a haber vida en la Tierra, en esas condiciones tan infernales. ¿Y qué pasó después? Pues que esa vida, las cosas se calmaron, el gran bombardeo de objetos de todos los tamaños terminó y las cosas pues se tranquilizaron bastante, ¿no? Y nuestro planeta, esa vida que había agarrado en esas condiciones tan infernales, pues se convirtió en vida, empezó a prosperar. Pero que sepáis que las primeras criaturas complejas, es decir, hechas de más de una célula, porque las bacterias son unicelulares, son una sola célula, los microbios son unicelulares. Bueno, pues de todos los miles de millones de años de historia de la vida en nuestro planeta, 3.000 millones de años, los 3.000 primeros millones de años, fueron criaturas unicelulares, bacterias, no hubo nada más. De hecho, todavía hoy, la vida compleja, es decir, muchas células juntas haciendo animales más complejos, la vida compleja es una excepción en el mundo de las bacterias. Vivimos en la era de Arquea hoy, y la era de Arquea es la era de las bacterias. Entonces, durante 3.000 millones de años, las únicas criaturas que hubo eran bacterias. ¿Qué pasó? Hubo una serie de fenómenos en la Tierra, entre ellos uno que llaman la gran oxidación, en el que se empezó a liberar oxígeno. Y había bacterias que empezaron a comer, a alimentarse de ese oxígeno, que es un veneno. No hay peor veneno que el oxígeno. El oxígeno, como oxida, de su propio nombre. Cualquier cosa que dejes al aire se pudre. Dejas una manzana y se queda asquerosa. Dejas hierro y se cubre de óxido. Cualquier cosa que dejes al aire se malogra porque es un veneno corrosivo. Pero resulta que hubo una serie de células que consiguieron aprovecharse de eso y construyeron otro tipo de células diferentes a las que había y que tenían una característica estupenda, que es que eran capaces de asociarse. Entonces, en lugar de ser células sueltas, empezaron a juntarse en grupos de células y se repartieron las tareas. Tú te encargas de caminar, yo voy a desarrollar los órganos para saber qué es lo que hay alrededor, vista, oído, olfato, yo voy a hacer un cerebro para que no sé qué. Y así se fueron diferenciando. Y ahora mismo nosotros no somos más que un conjunto de miles y miles de millones de células, cada una haciendo su tarea, cada una haciendo su papel. Así nacieron los animales complejos. Cualquier animal que tenga más de una célula es un animal complejo. Pero eso pasó hace relativamente poco. Después de 3.000 millones
de seres unicelulares, de seres unicelulares, hace unos 500 y pico millones de años, antes de ayer, en estos términos, empezaron a crearse los animales complejos. Que si tú los miras, los que había en aquella época eran como una especie de babosas o esponjas, que dices, esto es un animal complejo, si parece una gelatina. Bueno, pues era eso. Y a partir de ahí, pues fueron generando todo. No voy a entrar en eso ahora, pues si no nos vamos, hubo una cosa que se llamaba la explosión del Cámbrico, hace 500 y pico millones de años, y ahí la vida reventó, empezó a multiplicarse, a dividirse, a caracterizarse. La naturaleza ensayó todas las formas posibles de estar vivo. Todos los grupos que viven hoy nacieron allí, con el esqueleto por dentro, vertebrados, con el esqueleto por fuera, todos los que tienen con los brazos en la cabeza, artrópodos, con los erizos, todo, absolutamente todo, todos los géneros nacieron ahí y fueron evolucionando hasta lo de ahora. Lo que os quiero decir con esto es que para que se desarrolle una civilización inteligente primero tiene que haber vida, pero la vida nace muy simple y tiene que producirse en un sitio que le dé el tiempo suficiente como para desarrollarse, hasta formar animales, y al final de esa cadena, porque si tenemos animales, ya criaturas complejas desde hace 550 millones de años, no hay criaturas inteligentes hasta el último minuto de ese año de la historia del universo, cuando ya están a punto las campanadas. O sea, es el eslabón final del final del final. Pero si no hubiera habido esos 4.000 millones de años anteriores de desarrollo, no hubiéramos llegado. Entonces, tenemos que buscar planetas. Si queremos buscar, primero, tienen que tener unas condiciones que hayan permitido que la vida surja primero y se mantenga después durante miles de millones de años, para poder alcanzar el estadio inteligente, de inteligencia. Cosa que no es nada fácil, pero es posible. ¿Y cuántos planetas puede haber de esos? No tenemos ni idea, porque ya os digo que solamente sabemos buscar a la luz de la farola. Pero tenemos que intentarlo. Y luego vamos a suponer que es que, claro, somos muy pequeños y acabamos de llegar y estamos en pañales y por eso no encontramos a nadie, ¿no? Porque no somos capaces de buscar, ¿no? Vamos a imaginarnos que ahí arriba, efectivamente, como decía la ecuación de Drake y las versiones posteriores de las décadas de después, vamos a imaginarnos que ahí arriba efectivamente se han desarrollado otras civilizaciones inteligentes, tanto o más que la nuestra. Vamos a imaginárnoslo. Entonces, ¿por qué no contactamos con nadie? ¿Por qué no encontramos a nadie? ¿Por qué el tema del vaso de agua? ¿Por qué hemos mirado solamente un vaso en un océano? Vale, es posible. Pero podríamos haber tenido algún golpe de suerte y ver algo, ver a alguien, encontrarnos con alguien que nos diga que no estamos solos en toda esa inmensidad de universo, ¿no? No hemos tenido esa suerte. Y incluso los esfuerzos mayores son esos, ¿no? Los que os he contado que se hicieron el año pasado. Yo tengo una idea, claro, no solamente yo, sino muchos científicos, ¿no? Y hay tres cuestiones que yo creo que hacen muy difícil que, aunque haya alguien, lo encontremos. 3 cosas distintas. Y esas 3 cosas son el espacio, el tiempo y la tecnología. Empezamos por la primera. Os he dicho al principio, el universo es muy grande. Nació hace 13.700 millones de años y esos son años luz. Es decir, para que os hagáis una idea, no hay nada que vaya más deprisa que la luz en el universo. Pero cualquier cosa que observemos está en nuestro pasado. Es imposible. Yo ahora mismo os estoy mirando a vosotros y no os estoy viendo en el momento presente. El momento presente no existe. Es una falacia, es un engaño de la mente. ¿Por qué os digo esto? Porque cuando yo estoy mirando a Sol, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo la luz de esos focos reflejándose en ella y llegando hasta impregnando mis retinas, que están diseñadas
para que esos fotones, son las partículas de luz, la impacten y me provoquen una reacción cerebral que se transforma en una imagen que es ella. Pero es que eso no es instantáneo, eso lleva un tiempo. Muy poco, porque la luz se mueve muy rápido, 300.000 kilómetros por segundo. Pero yo no estoy viendo a Sol como es ahora. La estoy viendo como es hace una millonésima de billonésima de segundo, cuando la luz hizo pim, pam. Ese poquito tiempo yo la estoy viendo en el pasado. Pero claro, si lo que estoy mirando es un objeto que está mucho más lejos, por ejemplo el Sol, cuando estamos mirando al Sol no lo estamos viendo como es en este instante, no tenemos ni idea. ¿Por qué? Porque la luz del Sol tarda 8 minutos en llegar hasta la Tierra. Es decir, el Sol podría, mientras lo miramos, haber desaparecido hace 8 minutos y nosotros, claro, su luz, la luz que partió de allí, mientras hace el viaje, nosotros seguiremos viendo el Sol, aunque el Sol ya no exista. Pero claro, el Sol está aquí mismo. Pero si nos vamos a las estrellas y a las galaxias que hay por ahí, es que hay, dentro de nuestra galaxia mide 100.000 años luz de diámetro. Y ahí están todas las estrellas de nuestra galaxia. Si estamos mirando una estrella que está a 10.000 años luz, aquí al lado, estamos viendo la luz que salió de allí hace 10.000 años hasta que llega a nuestras retinas o a nuestros telescopios. Es decir, esa estrella hace 5.000 años podría haber explotado, pero lo veremos dentro de otros 5.000, cuando la luz de esa explosión nos llegue. Es decir, el presente no existe. Y si estamos hablando de otras galaxias, fijaros, hay billones, como os he dicho, pero la galaxia que tenemos más cerca, grande, es Andrómeda. Y Andrómeda, que es gigante, como la nuestra Vía Láctea, nosotros estamos en un grupo de galaxias que se llama grupo local, y Andrómeda y la Vía Láctea son las más grandes. Bueno, pues nuestra vecina galáctica, que es Andrómeda, está a 2,5 millones de años luz. Es decir, la estamos viendo como era hace 2,5 millones de años. La luz que vemos hoy de Andrómeda salió de allí hace 2,5 millones de años. No tenemos ni idea de cómo es hoy. Lo mismo ni existe ya. Cuando salió la luz que estamos viendo hoy, los humanos eran más parecidos a los monos que a los humanos. Eran australopitecos. Y entonces salió esa luz. Y se desarrolló toda la humanidad, absolutamente, y nos desarrollamos, etcétera, etcétera. Y hoy ponemos un telescopio y ¡zas! Esa luz que salió hace 2,5 millones de años de allí, llega y vemos Andrómeda. Pero la vemos como era. O sea, fijaros si es enorme. Y no hay nada que vaya más deprisa que la luz. Por imposibilidad física. Es una ley universal. No hay nada que vaya más deprisa. Entonces imaginaros el espacio. Imaginaros que vemos una tecnofirma. Qué guay, una tecnofirma. En ese planeta que está a 3.000 años luz hay vida, porque hemos visto que hay vida, lo sabemos. Y entonces les mandamos una señal de radio, que es lo que tenemos, o un láser, me da igual, a la velocidad de la luz. Es que tarda 4.000 años en llegar hasta allí. Entonces yo establezco una conversación contigo y yo te digo, hola, y tarda 4.000 años en llegar. Y entonces tú lo escuchas y me contestas, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y otros 4.000 para acá. Y yo tengo que estar 8.000 años esperando a que tú me contestes a mi saludo. Y os he dicho 4.000 para deciros una estrella cercanita. Pero si está en otra galaxia, si está en Andrómeda, 2,5 millones de años, hola, 2,5 millones de años, ¿qué tal? Pero es que hemos visto galaxias a 13.000 millones de años luz de distancia. ¿Qué comunicación puede haber? Es más, como el presente no existe, si captáramos inequívocamente una señal inteligente en otra galaxia, no tan lejos, a 5.000 millones de años luz, que es una distancia mediana, es que esa señal que estamos captando, cuando salió de aquel sitio, todavía no existía ni la Tierra. No existía nuestro planeta ni nuestro Sol. Y cuando nos llegue aquí, estaremos viendo eso como era hace 5.000 millones de años. Es decir, si hubo una civilización allí, ¿cuánto puede durar una civilización? La nuestra, fijaros, en unas pocas décadas y estamos que nos destruimos. Es verdad, cualquier civilización de las humanas que conocemos
Pues nacen, se expanden, entran en crisis y se destruyen. Hay una tendencia de las civilizaciones a destruirse a sí mismas. ¿Cuánto puede durar una civilización? Imaginaros que dura 1.000.000 de años. ¡Qué barbaridad! 1.000.000 de años. ¿Sabéis lo que es 1.000.000 de años? Una barbaridad. Imaginaros una civilización que consiga perdurar 1.000.000 de años. Bueno, pues incluso eso no sería nada comparado. ¿Qué nos impide que hace 5.000 millones de años en una galaxia lejana se desarrollara una civilización inteligente, maravillosa, incluso mucho más potente que la nuestra, y que durara 1.000.000 de años, que nosotros llevamos 100 años, pues que durara 1.000.000 de años? Pues se acabó y se terminó, y muchísimo tiempo después nosotros captamos esa señal. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hemos contactado con unos extraterrestres? No. Que hemos visto que hace 5.000 millones de años había alguien. Eso no quiere decir que haya alguien ahora. Eso es el espacio y es el tiempo. Son dos de las barreras que os he dicho. Barreras muy grandes. Claro, ahí los físicos dicen, no, es que tiene que haber otra manera. Tiene que haber otra forma. O sea, nosotros estamos utilizando la radio para nuestras comunicaciones, o el láser, o estamos utilizando otro tipo de cosas, y lo mismo nos queda por descubrir, vete a saber qué, y ahí entramos en la tercera de las patas, que es la tecnología. No tenemos ni idea si existen civilizaciones inteligentes y contemporáneas. Es decir, no que hayan desaparecido hace un montón. Pero, ¿y si resulta que no contactamos a nadie porque no hay nadie? Porque somos los primeros. ¿Y si en todo este tiempo, desde el Big Bang hasta ahora, hacía falta todo este tiempo para que se desarrollaran planetas capaces de desarrollar vida hace 5.000 millones de años, y tienen que pasar otros 4.000 millones de años para que esa vida pase a ser inteligente? ¿Y si resulta que el universo es demasiado joven todavía como para haber dado lugar a más? ¿Y si somos los primeros? Y por eso no vemos a nadie. A lo mejor dentro de otros 5.000 millones de años más resulta que hay un montón de civilizaciones. Pero eso no hemos coincidido en el tiempo. Es decir, para que nosotros podamos contactar con alguna civilización inteligente, tienen que estar cerca de nosotros, o sea, cerca como para permitir una comunicación, cerca, y además ser contemporáneas a nosotros. Vale, ¿y eso cómo se hace? ¿Hasta dónde podemos llegar? Bueno, la primera emisión de radio hecha por el ser humano fue en 1895. Las ondas de radio se propagan a la velocidad de la luz. ¿Eso qué quiere decir? Que desde 1895, primera emisión de radio, hasta hoy, que estamos en 2021, ¿cuánto tiempo ha pasado? 100 y pico años, ¿no? Pues en años luz, 100 y pico años luz. Eso es lo máximo a lo que ha llegado nuestra señal de radio. La de 1895. La que mandemos hoy, claro, eso sigue aumentando porque a la velocidad de la luz sigue creciendo. Dentro de 500 años, pues nuestra burbuja de radio, que salen todas de la Tierra, que se va haciendo más grande a la velocidad de la luz, pues tendrá 500 años luz. Y dentro de 1.000 años tendrá 1.000 años luz. Pero hemos visto que el universo es muy grande. ¿Y si dentro de los 1.000 años luz, qué 1.000? De los 100 de ahora, hasta ahora 100, 120 años, me parece que son más o menos. 120 años luz desde la Tierra. Un círculo, una burbuja de 120 años luz. Bueno, pues como no estén esas civilizaciones inteligentes dentro de ese trocito, es que nadie lo va a escuchar. Porque nuestras señales de radio todavía no han llegado más lejos. ¿Y si nos está pasando lo mismo con otros que están todavía mucho más lejos? ¿Y si sus burbujas de radio no han tenido tiempo de llegar hasta aquí y por eso no les vemos? Si es que utilizan la radio, porque también podrían estar utilizando otra tecnología. Ahí ya vale todo, porque no tenemos ni idea de cuál tecnología podría ser esa. Nosotros a la farola. O sea, buscamos lo que conocemos. O sea, yo busco a alguien que esté utilizando la radio porque es lo que yo conozco. Yo qué sé, si está utilizando no sé qué, es que no sé ni lo que puede ser. ¿Cómo lo voy a buscar?
Pues por eso, yo creo que por eso, en la paradoja de Fermi, en la ecuación de Drake, y todos los razonamientos que se han hecho y que se siguen haciendo, y todos los esfuerzos que se han hecho y que se siguen haciendo para encontrar a alguien ahí fuera, pues tienen unas limitaciones muy serias. Muy serias. Es que aunque encontráramos a alguien dentro de esa burbuja de 100 años, 120 años luz a nuestro alrededor, sigue siendo un montón, ¿eh? O sea, la estrella más cercana a la Tierra, la que está más cerca de nosotros, la gemela del Sol, es Próxima B, Próxima Centauri. Es un sistema estelar triple que se llama Alfa Centauri, pero que está solo a 4,2 años luz. ¿Eso qué quiere decir? Que la luz tarda 4,2 años en recorrer la distancia que hay entre el Sol y esa estrella, que es la que tiene más cerca, no existe otra más cerca. 4,2 años. ¿Y sabéis cuántos kilómetros es un año luz? 9,6 billones de kilómetros, multiplicado por 4. Y es la estrella más cercana. Claro, para decir a qué distancia de kilómetros está Andrómeda, 2,5 millones de años luz, no hay cifras. O sea, no sé ni decir la cifra. Multiplicar, si cada año luz son 9,6 billones, eso está a 2,5 millones de años luz, pues tendríamos que multiplicar 2,5 millones por 9,6 billones. Y eso serían kilómetros. Es inconmensurable, ¿no? Entonces, hay muchas limitaciones. Y, vamos, si tuviera tiempo, lo que pasa que ya, vamos, me parece que me he pasado ampliamente. 10 minutos luego de coloquio, por eso termino un poquito ahora. Sí, pues me he pasado. Pero lo voy a dejar aquí porque me hubiera gustado contaros las soluciones ingeniosas que los científicos han pensado para la paradoja de Fermi, pero habrá que dejarlo, o sea, qué tipo de civilizaciones puede haber por ahí, ¿no? Y por qué piensan que son esas. Por eso lo dejamos para otro, ¿vale? Para otro sitio, para otro momento, ¿vale? Es que si no, no paro. Vale, pues se acabó. Decía Stephen Hawking, sabéis quién es, ¿no? Que estamos corriendo un peligro muy grande, buscando e intentando decir, que estoy aquí, tal, porque no tenemos ni idea de quién va a ver eso. Y entonces es posible que no nos guste nada el resultado en el caso de que lo vea alguien y digan, anda, mira, si por ahí se menean bichitos, vamos a ver qué son, y nos arrasen, ¿no? Porque claro, si tienen, desde luego, si tienen la capacidad, si tuvieran la capacidad de vernos y de llegar hasta aquí, ni que decir tiene que estarían muchísimo más avanzados que nosotros, con lo cual de preparados nada. Pero sabéis que en la ONU hay una figura que es un interlocutor por si un día aterriza en un parque de Nueva York una nave, pues ya tenemos un señor de la ONU, una señora en este caso, que va y es la encargada de comunicarse del primer contacto. O sea, no me acuerdo cómo se llama, pero es un cargo y trabaja en la ONU y cobra por eso. O sea que estamos intentando prepararnos, ¿no? No, a ver. Las partículas subatómicas de las cuales estamos hechos no siguen las mismas reglas. Eso es uno de los grandes quebraderos de cabeza de la ciencia de hoy. Yo estoy hecho de células que están hechas de átomos, que están hechas de partículas, ¿vale? Cada átomo está hecha de partículas. Tiene un núcleo donde hay protones y neutrones que son partículas, hay electrones dando vueltas, y esos protones y esos neutrones, a su vez, están hechos de partículas más pequeñas, que son los quarks, ¿vale? El resultado soy yo. Entonces yo cojo y hago esto, y mis partículas chocan con las de la mesa, y doy un golpe. Pero es que resulta que las leyes que rigen para los conjuntos grandes de partículas, como puede ser una persona o una cosa, no rigen para las partículas. Se comportan de otra manera. Es decir, una partícula puede estar en varios sitios a la vez, cosa que yo no puedo. Puede desplazarse, hay algunos tipos de partícula que parecen que se desplazan en el tiempo, van para adelante y para atrás a sus anchas, si te estás refiriendo a eso. Y hay partículas que son capaces de comunicarse instantáneamente. Instantáneamente. ¿Os acordáis lo que os he contado del Lola, 4.000 años y tal? Instantáneamente, independientemente de la distancia. Es decir, una partícula, eso se llama entrelazamiento cuántico.
Y el entrelazamiento cuántico, las partículas cuando se generan en los laboratorios o en la naturaleza, normalmente nacen en pares. Y cuando dos partículas están entrelazadas y tú lanzas una de ellas a un extremo del universo y la otra al otro, o la otra te la quedas, ¿no? Porque si no, no la puedes tocar, y lanzas una a un extremo del universo, cualquier cosa que le hagas a esta partícula, inmediatamente la otra reacciona, independientemente de la distancia. Imagínate, eso sería comunicación instantánea sin importar la distancia. No tenemos ni idea de cómo funciona. Pero ese fenómeno, el del entrelazamiento cuántico, se utiliza en un montón de cosas. Es como un niño que coge el ascensor, sabe que le da el botón y no tiene ni idea de lo que hay detrás. Sabe que sube y que baja. Bueno, pues nosotros estamos haciendo eso con el entrelazamiento cuántico. No tenemos ni idea de cómo funciona, pero funciona. No tiene que ver, y te digo por qué. Porque eso es un tipo de comunicación, pero lo que estamos hablando, o sea, para que el entrelazamiento cuántico funcione, tienes que estar en un estado cuántico idéntico. Entonces, dos partículas pueden estar en un estado cuántico. Tres partículas pueden estar en un estado cuántico, pero 4 billones de partículas que eres tú no pueden estar todas en el mismo estado. Y funciona por otro camino. Claro, es una superposición de estados. Entonces, por eso hay una cosa que se llama la función de onda, pero en otro momento, si quieres, lo hablamos. Cuando colapsa la función de onda, o sea, una partícula, todos nos imaginamos que es como un puntito muy pequeñito, que es la unidad más pequeña de materia y que va por ahí flotando. No es verdad. Una partícula también es una onda, una simple ondulación. Es decir, una partícula no está ni aquí, ni aquí, ni aquí, sino que tiene un campo probabilístico y puede estar en cualquier lugar. ¿Y dónde está? Pues exactamente en el lugar donde la busco. Porque si yo estoy buscando un electrón y mido aquí, aquí está el electrón. Pero si lo hubiera buscado aquí, aquí está el electrón. Y si lo hubiera buscado aquí, aquí está el electrón. Y si lo hubiera buscado aquí, aquí está el electrón. Es decir, está en todas partes y el hecho de la observación hace que ese campo probabilístico se concentre y se convierta en un hecho medible por mí, en el punto donde yo lo he medido. Y claro, nosotros resulta que estamos hechos de eso y los físicos no entienden cómo un conjunto de partículas que somos nosotros pueden seguir unas leyes tan absolutamente diferentes de las partículas de las que estamos hechos, que no tienen nada que ver con nuestra lógica ni con nuestra percepción, ¿no? Decía Max Planck, que es un físico muy famoso, mucho, que el que diga que entiende la mecánica cuántica, miente. Son dos cosas distintas. Sí, yo creo que no han estado aquí. Me encantaría que hubieran estado, ¿eh? O sea, es que me encantaría. Daría una mano, no, pero un dedo lo doy, vamos. Pero grandes afirmaciones necesitan grandes demostraciones, y no tenemos. Es decir, si han estado en el pasado, como dicen algunos, ¿vale? ¿Dónde están los restos? ¿Dónde están las ruinas? ¿Dónde están lo que hicieron, lo que nos enseñaron? ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde están las representaciones de las cosas? O sea, nosotros tenemos cosas de los egipcios que estuvieron hace 1000 años, cosas de los neandertales que estuvieron hace 150.000 años. Y estos que llegaron aquí, se supone que estuvieron y que nos... ¿Dónde está? ¿Dónde están los restos? No hay nada. ¿Dónde está el salto de la humanidad? No el avance continuo y progresivo de la humanidad, sino el salto que dice, íbamos así, que parecíamos monos y de repente hicimos ¡boom! ¿Dónde está eso? No está. Eso para el pasado. Y para el presente, para todos esos testimonios que dices, yo solamente te digo una cosa, si tuviéramos esta conversación hace 1000 años, tú me estarías preguntando que por qué el dios no sé qué se ha enfadado y nos ha arruinado las cosechas y ha mandado rayos y truenos contra nuestras cosechas. Entonces me estarías diciendo, hay que hacerle sacrificios porque si no, está cabreado claramente porque mira lo que nos ha hecho y hay que aplacarle. Y después viene la ciencia y hace que esa creencia se eche para atrás y ya sabemos todos lo que son los rayos y sabemos que no te castiga Dios quemándote la cosecha. Sabemos lo que es una tormenta, sabemos lo que son los rayos. Antes no. ¿Eso qué quiere decir? Que hay muchos fenómenos naturales que todavía no conocemos. Si yo te dijera el número de fenómenos atmosféricos nuevos que se están descubriendo estos años, el año pasado, hace 2,
que nadie tenía ni idea de que podían existir, y resulta que existen, yo no dudo nunca de un testimonio. Y cuando he ido a sitios raros con el programa, con Cuarto Milenio y tal, y he hablado con testigos que han visto a sus abuelas en la esquina de la cama, yo nunca he dudado de que ellos han visto algo. De lo que dudo es de la interpretación que damos a lo que vemos. De eso sí dudo, y permíteme que de eso dude. Entonces, si tú me dices que un piloto comercial o un piloto militar ha visto una bola que le seguía y que se movía rapidísimo y tal, vale, lo habrá visto, pero no sabe lo que es. Y como os lo dije al principio, si no sabes lo que es, te lo inventas. Buscas una solución. Pero es que eso hay que demostrarlo. Es decir, tú tienes que saber, tú tienes que decir, ahí hay una cosa que no sé lo que es, por eso le han cambiado el nombre. Ahora ya no se llaman ovnis. Cuando los ha desclasificado este año el gobierno de los Estados Unidos, esos mismos testimonios de pilotos, ahora no me acuerdo cómo los llama, objeto. Otro nombre que es mucho más lógico, ¿no? Objeto desconocido de no sé qué, porque es lo que es. Pero el hecho de que sea desconocido hoy, como lo era el rayo hace 1000 años, no quiere decir que dentro de otros X años ya sepamos lo que es. Es decir, decía Carl Sagan que, como decía que la magia es solo ciencia que todavía no está explicada. Y es así. De hecho, fíjate, a medida que la ciencia va avanzando, las creencias, las supersticiones, todo eso van retrocediendo. Incluso las religiones van retrocediendo. Es lo único que te puedo decir. Ojalá que hubieran estado aquí, ¿eh? Ojalá. Y ojalá que... Pero claro, y si están por aquí por todos lados como tantos testimonios y tanto tal, parece que no hacen otra cosa más que estar por aquí. ¿Y dónde están los efectos de lo que hacen? ¿Qué hacen? Se pasean, nada más y ya está. Y, bueno, te suben, te hacen guarrerías ahí arriba. No, es que me cogieron y no sabes lo que me hicieron. ¿Por qué te hicieron? ¿Dónde están las marcas de lo que te hicieron? Ni una sola vez a las personas abducidas, ni una sola vez se les ha encontrado ni rastro de lo que les hicieron, supuestamente. Es que me hace dudar. Muchísimas gracias. Vale.